Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos, agradecidos, sean todos bienvenidos a esta actividad, empezando por un saludo a las autoridades rectorales presentes. Bien, hemos querido abrir este espacio porque hemos considerado de muchísimo interés y utilidad para muchos de los que nos están acompañando, aprovechar la presencia del profesor José María Gasalla, quien esta tarde va a compartir con nosotros sus ideas bajo el título de Confianza y liderazgo en contextos de incertidumbre, claves para reconstruir organizaciones resilientes. En nuestro país, la incertidumbre hace tiempo dejó de ser un evento pasajero. Ahora es casi una condición estructural de nuestro entorno. Reconocerlo no es en absoluto un gesto de resignación, sino una manera de conectar honestamente con la realidad emocional de quienes lideran organizaciones en medio de persistentes, imprevistas e ingobernables tensiones sociales, políticas e institucionales. A esta incertidumbre estructural se suma en simultáneo la complejidad de los cambios globales marcados por transformaciones económicas y avances tecnológicos vertiginosos como la transformación digital, la inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Los impactos del nuevo ciclo tecnoeconómico, que son los tiempos en los que vivimos, generados por la llegada de estas tecnologías profundas, reconfiguran mercados, modelos de negocios y formas de relación, generando nuevas fuentes de presión y también nuevos dilemas éticos, sociales y organizacionales. Muchas empresas en nuestro país no están simplemente atravesando procesos de cambio o de transformación. Están reconstruyéndose desde la pérdida del talento, desde estructuras y tejidos empresariales frágiles y bajo presión constante. En nuestra cultura empresarial y en nuestras organizaciones en general, la resiliencia ya es más que un deseo, es una competencia existencial que debe ser desarrollada. Gestionada con conciencia y resolución, ella ofrece una brújula emocional y estratégica. No niega las dificultades, pero invita a aprender de ellas y a canalizarlas hacia lo posible. En ese contexto desafiante se suma un fenómeno global que está transformando silenciosamente en nuestras relaciones, la pérdida de la confianza como consecuencia de los avances tecnológicos y la pérdida de viabilidad de los contratos sociales. En la era de la inteligencia artificial, lo que vemos y oímos con frecuencia a veces parece ser falso o manipulado. La frontera entre lo verdadero y lo falso se vuelve cada vez más difusa y eso no solo afecta a lo político o lo comunicacional, sino también las culturas y ambientes en nuestras organizaciones, nuestras decisiones cotidianas y especialmente nuestros vínculos sociales. Por eso es tan valioso contar hoy entre nosotros con la presencia del doctor José María Gasalla, apasionado, profuso y disciplinado investigador en temas de liderazgo y desarrollo organizacional, quien nos invita a sentir, pensar y gestionar la confianza no solo como una palabra útil, sino como una verdadera y eficaz estrategia de reconstrucción permanente. El doctor Gasalla es uno de los actuales referentes internacionales más importantes en liderazgo transformacional y gestión del cambio. Profesor y autor y conferencista en las principales escuelas de negocios de Europa y América Latina, ha acompañado a empresas como IBM, Coca-Cola, IKEA, Repsol, Banco Santander, BBVA, entre otros, a rediseñar su cultura desde una premisa existencial y esencial. Sin confianza
no hay liderazgo sostenible. Este conversatorio es una oportunidad entonces, mientras escuchamos a nuestro invitado, para reflexionar juntos sobre reiterar la necesidad de volver a poner a la persona en el centro y cómo liderar desde la conciencia, con coraje y con confianza. Desde el Centro de Estudio de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila queremos entonces darle la más cordial bienvenida a todos y muy especialmente al profesor Gasalla, a quien lo invito entonces a que nos comparta su disertación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a subir el nivel energético porque desde la energía podremos comunicar más al mismo nivel. Yo estoy encantado de estar aquí. Yo creo que es la 6ª vez que vengo por Venezuela. 2 en esta época, hace año y medio estuve por aquí y ya otras 2 antes de la pandemia y otras 2 en los años 90. Quiero decir, en épocas diferentes, que yo también observo realidades distintas. Incluso noto una realidad, y permitidme que os lo diga, como más positiva ahora que antes de la pandemia. En el 17-18 noto un ambiente distinto, un ambiente como diciendo, oye, yo creo que estamos aguantando y ya tenemos herramientas para seguir adelante y vamos con esa resistencia, ¿no? Y a mí me satisface mucho. Desde España yo creo que el panorama se ve peor. Se ve peor. Es decir, Venezuela está fatal, está casi como Cuba, tal y cual. No. Yo por lo menos cuando llego aquí veo que es una realidad que tiene todas las dificultades del mundo, está clarísimo, pero que noto que hay vida y que hay resistencia. Y entonces quiero hablar de confianza. Curiosamente, hasta hace pocos años había muy poco escrito sobre confianza, y menos en el mundo de la empresa, de las organizaciones. Os cuento una historia. Y permitidme que os tutee, ya sabéis que en España tuteamos con más facilidad que vosotros, pero hacer lo mismo conmigo, por favor. Estaba de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Toda mi vida me había tirado mucho la psicología y había estudiado mucha psicología. Gestalt, análisis transaccional, psicología analítica, cognitiva, conductista, de todo. Pero resulta que mi background es de ingeniería. A mí se me ocurrió estudiar ingeniero aeronáutico, por eso me he dedicado toda la vida a la psicología. Es una correlación que no todo el mundo ve. Pero yo cuando estudié ingeniería aeronáutica era una cosa muy compleja en España, era una cosa que la carrera mínima eran 7 años, lo normal era 9 y medio. Una cosa loca, ¿no? Y era pura abstracción, matemáticas, mecánica de fluidos, aerodinámica, física, abstracción pura. No aparecía la persona por ninguna parte. Y a mí eso digo, yo no quiero ser ingeniero, pero está claro que los aviones me gustan. Y está claro además que si me he metido a hacer esta carrera la termino porque si no mi papá es que me mata. Pero ya empecé a estudiar economía y administración, buscando dónde está la persona, estará por ahí. Después me di cuenta de que estaba muy a medias y digo, no, me voy a la psicología.
Entonces, estando de profesor, digo, voy a hacer un doctorado en psicología. Y ve qué interesante. Yo estaba en la Universidad Autónoma, me fui a la Universidad Complutense. La Universidad Complutense es la universidad mayor que hay en España, en Madrid. Me fui a psicología, allí me conocían, José María, ¿tú qué haces aquí? Tal. Yo digo, vengo a profundizar en psicología. Pero tú eres de la Autónoma, sí, y vosotros de la Complu. Una competencia, una competitividad. Como diciendo, tú eres enemigo, desconfianza. Me dijeron que no podía hacer el doctorado. Pero como reunía todos los requisitos, hice un escrito al decanato y del decanato contestaron, señor Gasalla, haga usted el doctorado. Y mira por dónde, en el doctorado, que eran 2 años, un profesor me habló de confianza. ¡Wow! ¡Wow! Yo que llevaba tantos años en el mundo de las organizaciones, nunca había visto un modelo de dirección por confianza, liderazgo por confianza. No existía. Ahora ya existe. No existía, pero había dirección por todo, dirección por objetivos, dirección por excepción, dirección por valores, dirección por todo lo que queráis. Modelos, cantidad de modelos, pero no por confianza, como dando por sentado que en la empresa siempre hay confianza. Mentira. Toda la investigación te dice incluso que cuanto más subes hacia arriba la empresa, te vas a encontrar más desconfianza. Seguramente hay más que perder. Y hay personas que saben que si promociona el otro, tú ya no promocionas. Y yo he trabajado con muchos comités de dirección y uno de los mayores problemas es la verticalidad. Cada departamento, cada división, trabaja en vertical, a cada uno le interesa lo suyo, pero qué difícil es la transversalidad. De hecho, he trabajado con toda la banca en España y uno de los ejercicios que les hacía trabajar a los comités de dirección es cuando tú tengas que presentar al comité de dirección tus líneas estratégicas, que te las presente la otra unidad. Si tú eres el departamento de tesorería, que te los presente riesgos. Y si tú eres riesgos, que te lo presente el departamento comercial. Y si tú, es decir, para que tú te metas en el pellejo del otro, porque cada uno está muy en vertical. Y me di cuenta que entonces faltaba confianza. Empecé a investigar. ¿Qué es lo que había en confianza? Pues había en antropología mucho y había en psicología clínica. Muy interesante. La confianza que tú tengas en tu médico va a repercutir tremendamente en la eficiencia del medicamento que te recete ese médico. Estoy hablando de efecto placebo, el efecto placebo. Ese médico te puede dar una pildorita de azúcar, pero a ti te sienta maravillosamente porque confías en él plenamente. Esto es tremendo, es como un milagro. Digo, ¿cómo es posible que mi fisiología responda a mi creencia? Pues ahí estamos. Y estas son las raíces del neuromanagement. Es decir, ¿de qué manera somos seres? Yo digo que somos seres electrobioquímicos. Electro por la sinapsis y la bioquímica por nuestros neurotransmisores. El neurotransmisor ligado a la confianza es la oxitocina. Levanten el brazo las mujeres que han estado, que tienen algún hijo propio. Esta es la primera hormona que secretáis en el momento de parir. Se secreta la oxitocina
para que el niño se sienta atraído por el pecho de su madre. Y esto es maravilloso, porque no ocurre solamente en las madres, sino en cualquier ser humano que va con la confianza. Es un tema bioquímico, de un lado. Empecé a investigar e intenté parametrizar matemáticamente la variable confianza. Aquello fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque es una variable de esas tipo dummy, de esas que tardan un tiempo en conseguir el 1 y bajan del 1 instantáneamente. Tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, ¿cuánto tardas en perderla? Ya está, se ha ido. Es decir, la confianza es tremendamente frágil. Frágil. Pero cuando hablo de confianza, no hablo de confianza ciega. Para mí la confianza ciega no es confianza. Yo hablo de confianza inteligente, pero con un antecedente. Yo de entrada, José María Gasalla, de entrada confío. Confío. De entrada confío. Y además le aplico lo mismo que le aplico que un sistema democrático. De entrada, cada uno de nosotros somos inocentes mientras no se demuestre que somos culpables. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la ley, eso debería ser así. Pues de entrada yo confío, pero después es confianza inteligente, analizo, análisis. ¿Puedo confiar en esta persona? ¿No puedo? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es esta empresa? Segundo, tengo en cuenta el contexto. Cada contexto delimita el nivel de confianza. No es lo mismo Venezuela que México, que Alemania, que España, que cada contexto es distinto. A las 12 de la mañana el nivel de confianza puede ser distinto que a las 12 de la noche cuando caminas por una calle de una gran ciudad. Cada contexto te determina tu nivel de confianza. Y tercero, la confianza la tienes que ir actualizando. Que levanten el brazo, por favor, las personas que tenían confianza en alguien y la perdieron. Todos. Pero ojo, esto no puede ser la justificación de que ahora yo ya no confío, José María. Yo era muy confiado, pero es que me hicieron esto, y ahora voy así por la vida. Pero es que ir así por la vida, al final te duelen los pechos. Y lo que es peor, dejas de aprovechar las oportunidades que van a pasar a lo largo y al lado tuyo. Pero tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál queréis que os dé primero? Que levanten el brazo los de la mala. Que levanten el brazo los de la buena. ¡Wow! ¡Qué bueno que hay más buenas! La buena es que yo vengo por aquí, por Iberoamérica, me gusta llamar Iberoamérica, no Latinoamérica, por Iberoamérica desde hace más de 40 años y monté mi empresa en México pues hace 34, 35 años, cuando salía aquel presidente, el Salinas de Gortari. Y tengo que decir que América es un continente joven que mira siempre hacia el futuro, que tiene confianza en el futuro. Europa es un continente viejo, antiguo, que mira hacia el pasado. En Europa es el pasado, somos viejos, ya no confiamos en ese futuro. Esto es lo bueno de aquí. Lo malo que es que Iberoamérica es el área del mundo
con menos confianza de unas personas en otras. Y no que lo diga José María Gasalla, lo dice Naciones Unidas, que tiene una investigación sobre confianza y países. La última puntuación que yo vi en una escala de 10 era 2.4 de confianza. El país de menos confianza en Iberoamérica, Brasil 1.8. Esto es tremendo. ¿Cuáles son los países de más confianza de unos en otros? ¿Cuáles? Alemania, Suiza, Japón. Los que salen con más puntuación son los nórdicos de Europa. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Después viene también Suiza, Japón, España. Esos están a 8.4, 8.5. España está en un 4,8, 4,9. Estamos a mitad de camino por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay confianza? Cuando no hay confianza en la empresa, por ejemplo, dentro de la empresa y en un mercado cualquiera, si no confías, controlas. El problema no es el control, yo estoy a favor del control, pero estoy en contra del hipercontrol. Control del control del control del control del control. Burocracia, 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 burocracia. Y vosotros sabéis, los que sois empresarios, el costo que significa el hipercontrol. Yo todavía recuerdo, llegando a México, e ir a visitar a un posible cliente, a un banco, y encontrar que a la entrada del banco había unas tanquetas allí de seguridad con unos uniformados color azul precioso, con unos trabucos tremendos allí. Pero pasamos a recepción y había unos de seguridad allí con un color verde, no azul, verde, tal. Y subimos a dirección general y había unos de seguridad con un trabuco amarillo, tal. Y a mí se me ocurrió comentar, qué bonito el colorido mexicano. Que ponéis un uniforme de distintos colores según las plantas. Claro, en ese momento no me dijeron que yo era tonto de las narices, pero lo pensaron. Y dijeron, no, José María, no es el colorido mexicano, es que contratamos una empresa de seguridad y después contratamos otra para que también controlase a la primera. Y después una tercera. Digo, ¿y por qué no seguisteis contratando? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde vamos a acabar desde la desconfianza? ¿Qué costo tiene la desconfianza? Y tú tomas una decisión y le metes copia a 15 personas y copia oculta a 8 más. Y cada día recibes 180 mails y 300... Eso es costo, 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 costo. Es que hacía falta tanto. Hacía falta ese contrato y la copia y lo otro y el abogado y el otro. Al final, claro, los abogados son los que ganan. La desconfianza nos lleva al hipercontrol, a una ineficiencia económica. La confianza nos lleva a una mayor colaboración. La confianza nos lleva a una mayor creatividad. La confianza nos lleva a que aflore el talento. Hablamos del talento y no sabemos muy bien qué talento tenemos en la empresa, en la organización. Hay personas que ni afloran su talento durante toda su vida. Y hay personas que están colocadas en un sitio de la empresa y ahí seguirán para siempre. Nosotros, por lo menos cuando trabajábamos de consultores,
propugnábamos siempre que podíamos la rotación interna, la movilidad interna. Ya sé que algunos puestos son difíciles, pero os voy a poner un ejemplo increíble. Yo he trabajado por más de 20 años como consultor de un banco que se llama Banco Popular Español. Banco Popular Español fue el banco más rentable del mundo durante 5 años seguidos, el único banco de España. Ni el Banco de Santander, ni el BBVA, ninguno ha sido 5 veces el más rentable del mundo. Una de las políticas que tenía allí Valls-Taberner, que además era de la obra, era la rotación de su comité de dirección. Cada 4 años rotaban. El director de riesgos pasaba a director de personas, el de personas al de internacional, el de internacional, los capos de allí arriba. Y diréis, caray, fijaros qué interesante, ¿eh? Esto no lo he visto yo en ningún otro sitio. Digo, ¿pero qué vas a saber de aquello? No importa. Lo que querían era tener todos una visión global. Ya habría un especialista en esa área, ya habría 3, 4 personas que son los expertos. Pero de esa manera todos tenían una visión integral de lo que era el banco. Por supuesto que hay veces que no se puede hacer porque ese especialista, si lo quitas de ahí, eso ya no funciona o lo que sea. Pero para mí una de las ideas claves es esa movilidad interna. Seguí investigando. Lo que hice es, digo, vamos a ver qué comportamientos en los seres humanos inspiran confianza. Pues a lo mejor dar la mano, mirar a los ojos, a lo mejor una pequeña sonrisa. Y entonces saqué 266 comportamientos que podrían inspirar confianza. Los metí en una investigación en un Delphi y lo mandé a colegas, a 100 colegas, para que me respondiesen de esos 266, ¿cuáles son los comportamientos que para ti te inspiran confianza? Esa es la forma de elaborar un modelo. Un modelo se elabora cuando lo validas de cara a que no sea lo que a ti te inspira confianza, sino que hay una generalidad que coincide en que eso es lo que te inspira confianza. Y de ahí monté un modelo de competencias. 10 competencias que derivan en comportamientos observables para poder ser gestionados. Lo apliqué en una empresa de hostelería en Brasil y otra de tecnología en España. Como herramienta de cambio cultural, vamos a ir creando una cultura de confianza. ¿Qué significa una cultura de confianza? Una cultura en donde la gente se pueda expresar más abiertamente. Una cultura donde la jerarquía pese menos. Una jerarquía, una cultura donde haya más transversalidad. Y funcionó en los 2 sitios. Pero yo había metido 10 Cs y digo, hay que hacerlo más sencillo. Fijaros, el Banco de Santander, Ana Patricia Botín, puso la sencillez como uno de sus elementos hace 5 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando se trata de gestionar personas, que para mí es lo más complejo que existe, busquemos herramientas sencillas. A veces nos hemos sofisticado tremendamente de modelos que muchos provenían de Estados Unidos, de allí arriba. Sofisticación, cosas que al final la gente trabaja para los mal llamados recursos humanos. Dices, que me dejen en paz, déjame trabajar. No, otro cuestionario, otro no sé qué. No, vayamos a cuestiones sencillas, que no simples. El castellano es maravilloso, distingue lo sencillo de lo simple. Lo simple es lo que no tiene contenido.
Lo sencillo es lo que es abarcable y que hace una explicitación de algo que puede ser más complejo. Reduje a 7 Cs y os las voy a presentar como elementos, como competencias para inspirar confianza. Yo creo que el liderazgo se basa en inspirar confianza a tus colaboradores. Pero esa confianza no se inspira desde un carisma solamente y no se inspira desde una jerarquía. Se inspira por comportamientos. Recuerdo que al principio de la investigación me encontré al señor Confucio. ¿Os acordáis de Confucio? Y Confucio dijo: para gobernar hacen falta 3 cosas: armas, comida y confianza. ¡Wow! Y añade: y si no pudiesen tenerse las 3, abandónese primero las armas y después la comida. ¡Wow! Yo cuando me encontré aquello ya había escrito un libro sobre confianza, ahora he escrito 6 libros sobre confianza. Y digo, la voy a copiar esta frasecita de Confucio, la metí en el libro y como era para gobernar, ¿a quién se lo mandé? Pues al presidente de gobierno de España, al Palacio de la Moncloa. Y es verdad que me respondieron, no sé si una secretaria, el chofer o el jardinero. Pero alguien me contestó: profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Y digo, no te jodes, ya lo sé yo, que es importante. Después que hice un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses. Claramente no lo leyó, o lo leyó fatal. Lo que sí me daba la sensación es que hablaba más de confianza. Digo, otro quemando el vocabulario, el lenguaje. ¿Cómo le gusta a algunos políticos quemar el lenguaje y hacer casi lo contrario de lo que dice? Es tremendo. La confianza no es cuestión de palabras, la confianza es cuestión de hechos, de comportamientos, de conductas. Y os doy las 7 Cs del modelo. El modelo con el cual trabajo actualmente es A, liderazgo por confianza, A más 7 Cs. La A lo vamos a ver un poquito más tarde. La A es de autoconfianza. Pensarlo. ¿Es fácil confiar en alguien que percibes que tiene baja autoconfianza? No es fácil. José María, ni él confía en él, ¿cómo voy a confiar yo en él? Luego, curiosamente, como muchas otras cosas en nuestra vida, muchas cosas empiezan desde nosotros mismos. Si tú quieres inspirar confianza, lo primero que tienes que trabajarte es tu autoconfianza. Y la autoconfianza no es como el título de bachiller, que si nos lo han dado, lo normal, aunque estamos en tiempos muy anormales y puede pasar cualquier cosa, lo normal es que nos mantengan el título de bachiller ya para siempre. Esperemos que sea así. Pero la autoconfianza no. Tú estás aquí arriba, te sientes bien, ves que las cosas funcionan, que eres fuerte, que te pegan por aquí, te pegan por aquí, te pegan por aquí y te vas allí abajo. Y dices, José María, ¿y ahora qué hago? Y eso nos pasa a todos. En ciertos momentos nos pegan demasiado y nos caemos a tierra. Y la cuestión es cómo me levanto. Yo os voy a dar después una pequeña herramienta para trabajar la autoconfianza para vosotros y para los colaboradores, ¿no? Pero vamos con las 7 Cs para inspirar confianza. Y por supuesto, cuando hay realidades de adversidad,
realidades de conflicto, realidades de cortapisa, realidades duras, tal. Yo lo que he comprobado es que son igualmente válidas estas 7 Cs. Lo que pasa es que dependen de muchos factores su equilibrio. Primera C. Si tú quieres inspirar confianza, tú tienes que ser muy competente en el rol que desempeñas, el que sea. Tienes que ser excelente. No perfecto, pero sí excelente. La mediocridad no va a ninguna parte. Y es tremendo porque está contagiándose la mediocridad por mucho. Da lo mismo, ¿qué más da? ¿Qué tal? Una falta de autoexigencia terrible. En todas partes, ¿eh? Excelencia. No vale que digas continuamente, errar es humano, errar es humano. Está bien que lo definas una vez, pero esta mañana ya lo has dicho 5 veces, lo de errar es humano. Es que no me parece nada humano eso. Imagínate que subes a un avión y allá a la izquierda en la puerta del piloto pone un letrero, señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Yo será hijo de la gran chingada, pero bueno, ¿cómo que errar es humano? José María, pero es que mi puesto no es tan importante como el piloto, me da lo mismo. ¿Eres profesional o no? Es que me pagan poco, pues vete. Pero si eres profesional tienes que ir a la excelencia, sea la posición que sea. Primera C, la variable técnica del modelo. Segunda C, si tú quieres inspirar confianza tienes que ser consciente del otro. Consciente del otro, ¿qué significa? Significa respetar al otro. Significa escuchar al otro. Significa reconocer al otro. Fijaros, hay 2 necesidades básicas humanas, más allá de las fisiológicas que corresponden a los animales. Ser amado y ser reconocido. Ser amado y ser reconocido. Y hay personas que de pequeños no se han sentido amadas. Y es muy difícil que esas personas salgan adelante. Porque no van a tener capacidad de ellos dar amor para nada. Yo tengo experiencia con algún niño de esos que yo le abrazaba y era hielo puro, no podía, no había posibilidad. Reconocimiento. A veces nos da miedo reconocer, a ver si va a bajar el diapasón de exigencia. Yo recuerdo mi papá, pero era otra época. Mi papá a mí nunca me dijo, muy bien, hijo mío. Nunca. Pero sin embargo yo sabía que a sus amigos se lo decía que estaba orgulloso de mí. Claro, ¿por qué a mí no me lo decía? Porque seguramente tendría miedo a que entonces yo bajase el diapasón de exigencia. Hay un factor interesante, que la pandemia, en España la pandemia, bueno, como en muchos otros sitios, fue muy dura, ¿no? Siempre más para unos que para otros. Yo en concreto perdí a un hermanito mío, el que me quedaba. Y ahí aprendí, siempre decíamos, verás tú la cantidad de cosas que aprendemos con la pandemia. Yo no sé si hemos aprendido mucho. Me da la sensación de que volvemos a repetir y a caer en muchas cosas. Pero yo creo que aprendí, por lo menos reflexioné, hice una introspección seria de lo vulnerables que somos. Claro, a mí me tocó cerca y digo, igual que fue mi hermanito, pues podía haber sido yo perfectísimamente, uno por otro.
Y ahí te das cuenta del tema de la vulnerabilidad. Y en estos tiempos, la vulnerabilidad yo la relaciono con el liderazgo. Fijaros lo que os digo. El que tú seas capaz de explicitar tu vulnerabilidad, eso no te hace débil, sino que te hace fuerte. El que puedas decir, no, el error ha sido mío. Ha sido mío que no os he dado la información a tiempo. Ese es un tema muy potente. Yo relaciono la autoconfianza con la humildad. Y relaciono la prepotencia con el ego, que son cosas muy diferentes. Una persona con suficiente autoconfianza es humilde, no necesita ponerse. Y una persona que es capaz de explicitar su vulnerabilidad en un momento concreto, gana puntos. Creo que estamos en esos tiempos. Los tiempos han cambiado. Y tenemos que ir entendiendo a las nuevas generaciones cómo vienen. Si no, nos vamos a quedar sin talento. El talento exige espacios de confianza. Y ser consciente del otro exige reconocer la diversidad y enriquecerte con la diversidad y aceptar al otro, como decía Maturana, Humberto Maturana, un hombre maravilloso, chileno, Premio Nacional de Ciencias, biólogo, decía algo precioso, decía, fijaros, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! Olvídate de la media naranja, olvídate de que es parte de ti. Yo el otro día estuvimos en Isla de Margarita, estaba dando una conferencia para adolescentes y padres de adolescentes y se lo decía a las madres, olvídate, tu hijo ya es otro, legítimo otro. José María, pero es que salió de mi útero. Sí, señora, salió de su útero. Y usted lo sabe mejor que nadie. Pero está constituyendo su propia identidad. Y se va a ver su verdadero amor cuando usted legitime eso. Es muy potente. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Tercera C, claridad, claridad, claridad. Y el indicador de la claridad es la verdad. La verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad. Y es tremendo, estamos en el mundo que estamos. El mundo de fake news, el mundo de las medias verdades, medias mentiras, de los engaños, de las manipulaciones. Estamos en ese mundo, sí. Por eso la verdad va a tener cada vez más peso. Por eso el capital confianza va a ser determinante. Yo trabajo con equipos de ventas y le digo, está muy bien que busques bajar el costo para rebajar al cliente $0.50, pero ese cliente se va a mantener contigo, no reteniéndolo, sino se va a mantener si realmente tiene confianza en vuestra empresa, en vuestros productos. Eso es un capital cada vez más interesante porque cada vez es más escaso. Y la escasez siempre la buscamos. Yo creo firmemente, estoy convencido que de cara al futuro el capital confianza se va a sobrevalorar.
Y a mí me dicen, José María, pero ¿cómo sigues hablando de confianza en un mundo de desconfianza? Precisamente por eso. ¿Cuándo vamos a hablar de agua? Cuando falte el agua. Y ya falta en muchos lugares del mundo. Y los japoneses y los chinos bien que lo saben, que están acaparando por todo el mundo. Pues ahora falta confianza y tendremos que recuperarla. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Tercera C, claridad. Cuarta C, cumplimiento de la palabra. Si tú has dicho tal cosa, lo cumples. Te has comprometido a tal cosa, pues caiga quien caiga por encima, adelante. Si no, ¿qué valor tiene tu palabra? No, José María, pero ¿qué más da? Pero ya estamos. ¿Cómo voy a confiar? Yo sé que si tú me has dicho una cosa, yo ya no necesito que me firmes 84 papeles. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vamos al hipercontrol que decíamos antes. Antes, tradicionalmente, ¿qué bastaba para hacer un negocio? ¿De acuerdo? Ya está, ya está. Pero no, nos hemos ido metiendo. Quinta C, quizá la más difícil de todas. La coherencia, la coherencia. ¿Cómo defino yo la coherencia? La coherencia es lo que digas a los demás, aplícatelo primero a ti mismo. Lo que digas a los demás, aplícatelo a ti. Tú no le puedes decir a un hijo tuyo, no fumes, hijo mío, que es malo, y te vas a echar tú un pitillito sin que te vea. Estás descalificado. El ejemplo es la señal inequívoca de la coherencia. El ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. El ejemplo, tanto en la familia como en la universidad, como en la empresa. La gente se da cuenta de lo que haces y de lo que no haces, de lo que dices y de lo que no dices. Y se mira hacia arriba, a ver qué hacen los de por ahí arriba. La sexta C, consistencia. ¿Qué entiendo yo por consistencia? Que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, principios, valores. Consistencia es integridad, autenticidad, ética. Que no seamos como Groucho Marx, si no le gustan mis valores los cambio y ya está, please, please. No, porque eso es lo que te da la identidad, es lo que tiene más peso en ti. Tú puedes cambiar otras 1000 cosas en la empresa o lo que sea, pero tienes ahí tus reglas del juego, tus autolímites. Yo en cierta ocasión de mi vida, en cierta época, me dediqué a asesorar a políticos. Hay que echarle narices, ¿eh? Pero bueno, era solamente para ayudarles a hablar en público, en la televisión o en los mítines y cosas de esas. Y recuerdo de 2 casos que no los acepté. No que no quise, es que digo, no puedo. Uno de ellos me viene y dice, profesor, que me han hablado de usted, tal, para a ver si usted me puede ayudar, que empieza la campaña y tengo que... Y digo, sí, pero usted, vamos a ver, he estado viendo y usted militaba en el partido trotskista hace como 15, 20 años en Barcelona. Sí, era yo. Pero el partido trotskista era un partido
de izquierdas, izquierdísimas, ¿no? Y dice, sí, no aceptábamos ni el Estado. Y ahora me viene usted con un partido de derechas, derechísimas, ¿no? Dice, sí, profesor, pero ya sabe que con la edad se va evolucionando. Digo, no me joda, hombre. Esto no es evolución, es que se ha pegado un salto mortal de un justo al otro. Es que yo no le puedo hacer confiable a la gente, ayudar a eso, ¿no? No puedo. Podemos flexibilizar alguna cosa, tal cual, cuestionarnos, pero no, por favor, eso no es una mínima consistencia. Y sétima C, coraje. Para liderar se necesita coraje, mucho coraje. ¿Coraje para qué? Para decir al otro lo que tienes que decirle, aunque no le guste. Coraje para señalar límites. Coraje para gestionarlos. Coraje para ser tú mismo. Coraje para decirle a tu niño, a tu nieto, a quien sea, no vas a ver esa serie de televisión si no sacas esa buena evaluación. En mates, ¿verdad que no, Pepito? No, papá, no la veo, no. Y cuando viene la evaluación, Pepito, caput. Pero el Pepito que dice, pero papá, pero mamá, pero ¿qué más os da? Pero papá, pero mamá, todos mis compañeritos la ven en el colegio. Pues qué suerte tienes que te la van a contar, pero tú no la ves. Porque la primera vez que cedas será el comienzo del fin de esos límites. El niño sabrá cómo saltárselos ya fácilmente. Y ese liderazgo se necesita en cualquier sistema social. Y quiero pasar al otro lado de la herramienta. El otro lado de la herramienta es decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestra autoconfianza? La A de autoconfianza. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo conseguir que la gente tenga más autoconfianza? Porque cuando no tiene autoconfianza está llena de miedos. Los miedos han aparecido desde que éramos pequeñitos. El primer miedo es terapéutico. El primer miedo nos ha permitido que hoy estemos aquí. Porque si no nos hubiese metido un miedo nuestra mamá, nuestro papá, seguramente hubiésemos metido los deditos ahí, la electricidad, y ya no estaríamos aquí. O hubiésemos cruzado la calle corriendo, y ya no estaríamos aquí. El primer miedo es bueno, nos ha ayudado a sobrevivir. El problema es que después hemos pensado que el miedo era una buena herramienta de gestión de personas. Y lo vemos, como hay dictadores, y hay magnates, y hay superpoderosos que van con el miedo como una herramienta para gestionar. Y hemos tenido miedos en la escuela, miedos en la sociedad, miedos en empresas. Lo opuesto de la confianza no es la desconfianza, son los miedos. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué no le dije lo que le tenía que haber dicho? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Qué es lo que me impidió a mí aquello? Entonces tenemos que reflexionar sobre qué pasa con nuestra autoconfianza. Y os voy a dar una herramienta de 5 parámetros. 5. Primero, autoconcepto. Esto normalmente lo trabajo con un coach, es decir, búscate una persona, no tiene que ser un coach profesional, sino otra persona, para tener una conversación de 1 hora con esa persona. Y media hora
hace coach, coachee y después coachee, coach. Para hacer de coach solamente necesitas preguntar y escuchar. Nada más. Nada más. Si tú tienes una buena escucha, seguro que eres un buen coach. Yo acompaño a diversos directivos y muchas veces la escucha es el 80% de la sesión, escucha. Y entonces tú le escuchas. Lo primero, autoconcepto. Por favor, hacerlo mentalmente si podéis, o por escrito, pero intentarlo pensar. ¿Cómo te definirías tú en este momento? Yo soy una persona, ¿y qué 4 epítetos pondrías? Pa. ¿Qué es lo que te sale? José María, pues soy una persona responsable, honesto. Mi abuelita me decía guapo. ¿Puedo poner guapo? Sí, pon guapo. Bien. Y ahora el coach te va a ayudar a trabajar lo que se llama la línea de vida. ¿Y qué es la línea de vida? Que te pregunte, oye, ¿y hace 10 años qué te hubieses puesto? ¿Lo mismo? ¿Y hace 20 años qué hubieses dicho de ti? Sí, las chicas no habíais nacido ninguna. Y cuando estabas en casa con papá y con mamá, cuéntame, ¿qué decía tu papá de ti? ¿Y tu mamá qué decía? Y cuéntame, ¿tú te acuerdas de algún maestro que dijo algo sobre ti que te quedó muy grabado? Incluso yo a veces pregunto, oye, ¿puedes pensar, podrías recuperar algo de aquella niña que ha ido perdiendo cosas por el camino? ¿Podrías recuperar algo todavía? Y es muy interesante recorrer esa línea de vida y ver cuál era tu autoconcepto cuando eras pequeño. Yo en concreto tenía un autoconcepto desastroso, horroroso, asqueroso. Por varias razones. Una de ellas era mi madre. ¿Sabes cómo se llamaba mi madre? Peregrina da Pena Mouriño. Peregrina está muy bien porque es la patrona de la ciudad donde yo nací, que es Pontevedra, en Galicia, cerca de Santiago de Compostela. Tenéis que ir por allí, a tomar buen marisco además. Peregrina es la patrona. Mouriño es un apellido muy galleguiño, está muy bien. El problema fue da pena que me lo pasó. Y en aquella época en el colegio nos llamábamos por los apellidos. Luego, ¿cómo me llamaba a mí? ¿Gasalla qué? No, lo mejoraban los hijos de Gasalla da lástima. Así no había dudas. Pero en mi época no había bullying ni cosas de esas. Te aguantabas y seguías adelante. Primero, autoconcepto. Segundo, este es tremendo, autoestima. José María, ¿no es lo mismo? No. Autoconcepto es qué pienso yo de mí. Autoestima es cómo me quiero.
No, José María, bien, el fin de semana un par de cubatas, me toma, tal. No, os voy a poner otro indicador. Y me gustaría que lo trabajaseis mentalmente. Es muy duro, no es fácil. Colocaros en la escala de vuestros amores. José María, ¿qué significa eso? Pues coloca ahí la persona a la que más amas. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y colócate tú ahí en donde estás. José María, ¿puedo poner a mis dos hijos al mismo nivel? No, uno debajo de otro. Pero no es fácil. No, yo no he dicho que sea fácil. Colócate ahí. ¡Wow! Y si me coloco arriba del todo, y dices, no, a lo mejor es prepotencia, a lo mejor es egoísmo, a lo mejor es egocentrismo. ¿Alguien ha oído aquello de amar al prójimo como a quién? Qué curioso, o sea, nosotros somos el referente del amor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y a veces nos olvidamos. Y además yo creo que no se puede dar lo que no se tiene. Yo colaboro cada vez con más ONGs y fundaciones y me encuentro gente maravillosa, pero gente maravillosa a veces con baja autoestima. Yo recuerdo con una ONG de niños de preguntarle a una persona y José María, ¿cuál es tu función? José María, que estos niños tengan algo de felicidad. Digo, ¿y tú? ¿Y yo qué? ¿Tú? ¿Que ni te has peinado? Yo, sí, estar fatal. Sí, estoy fatal. Pues olvídate de los niños de momento y mira qué pasa contigo. Porque incluso no sé el amor que estás dando, qué tipo de amor es ese. Todo empieza en cada uno de nosotros. Cuando subes a un avión, ¿qué te dicen? En caso de despresurización del techo de la cabina saldrá una mascarilla de oxígeno. Tire fuertemente de ella y aplíquese sobre su nariz y su boca. ¿Y si va con un niño más pequeño? Aplíquesela primero usted y después al cabroncete del niño. Primero usted. Es decir, tenemos que cuidarnos, que tenemos que amarnos y queremos cuidar y amar a otros. Parece un contrasentido, pero yo estoy seguro que la Madre Teresa de Calcuta se quería a sí misma. Y esto es un tema tremendo, porque yo que viajo por organizaciones, por empresas, el problema no es que haya 3 o 4 prepotentes, el problema es que mucha gente con baja autoestima. Tenemos que ayudar a reforzar a la gente y eso es desde la confianza. Uno de los elementos críticos es la delegación, tenemos que delegar más, pero nos cuesta delegar porque asumimos un nuevo riesgo si lo hace mal el otro o la otra. Pero si queremos conseguir que la gente se sienta bien. Hoy en día se habla de bienestar emocional, pero es que cada vez va a ser más crítico. En España desde la pandemia se ha disparado un 30% el nivel de ansiedad y de depresión.
y el absentismo está en cifras escalofriantes. No hay forma de rentabilizar la empresa. Y por supuesto que hay absentistas profesionales, pero hay otra gente que es tema mental, emocional. Porque la gente no entiende muy bien qué está pasando en ningún ámbito. Estamos en tiempos de disrupción casi total. Yo tengo 2 hijas y digo, lo único que os puedo decir, las tengo por acá, por América, una en México y otra en Estados Unidos. Lo único que os puedo decir es que son tiempos llenos de emociones. Eso sí, pero pueden ser terribles emociones. Y la gente no sabe cómo bandear. Tenemos que ayudar a la gente a mantener su equilibrio emocional y mental. Tercer elemento de la autoconfianza, autocrítica. Saca tu observador allí arriba y que te diga cuáles son tus talentos diferenciales, tus singularidades, tus fortalezas, en que eres alguien especial. Todos lo somos, todos. Yo normalmente pregunto por 2 fortalezas y pregunto también, eso sí, por un área de mejora. ¿En qué tienes que seguir mejorando? Y cuando me contratan como coach en una organización, me dice, José María, convendría que esta persona mejorase Yo cuando empiezo el trabajo, empiezo trabajando sus fortalezas, no sus áreas de mejora. Sus fortalezas. Porque de esa manera esa persona va a estar en mejor disposición para trabajar sus áreas de mejora. Cuarta, autoeficiencia. 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 A mí de tanto en tanto me mandan grupos de directivos que nada más que verles por la puerta vienen con la cabeza así, digo, son unos predepresivos. Y lo que hago es regalarles a cada uno de ellos el librito de Víctor Frank. ¿Os acordáis todos de Víctor Frank? Que levante el brazo los que se acuerdan de Víctor Frank, que levante el brazo los que no se acuerdan de Víctor Frank ni tienen por qué acordarse. Víctor Frank, psiquiatra, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración de Auschwitz, asesinan a su mujer, a sus 2 hijas y escribe un librito pequeñito, maravilloso, El hombre en busca de sentido, donde relata la atrocidad de aquel campo de concentración. Yo se lo regalo a cada uno de ellos, los míos que los compren, pero ese se lo regalo. Y les digo, media hora de lectura, pero bueno, como en la escuela, sí, a leer. Y son directivos a lo mejor de mucho nivel. No aguanta media hora. A los 20 minutos ya van levantando la cabeza y dice, José María, no sé de qué me quejo. No sé de qué me quejo. Digo, eso digo yo, ¿de qué te quejas cuando lees la atrocidad de aquel campo de concentración? Es terrible. Los quejicas. Que levanten el brazo los que conozcan algún quejica. Estamos rodeados de quejicas. Y los quejicas conforman lo que yo llamo el quejido organizacional. Es tremendo. Los quejicas todos juntos al rincón que se cuezan en su quejido. Porque el quejido es tremendamente contagioso, tremendamente contagioso. Y al final te terminas hasta tú quejando, pero bueno. Y tenemos que diferenciar clarísimamente la queja de la crítica. La crítica sí denuncia eso que no está bien hecho y aporta una idea para mejorarlo. Esa es la crítica. El quejido es un puro desahogo.
Y el indicador de la autoeficiencia son los logros. Dos logros pido, 2 logros, los 2 mayores logros que has conseguido en la vida. Y todos los que estáis aquí habéis conseguido grandes logros. ¿Y por qué es importante acordarse de los logros? Porque de vez en cuando te viene algún pa, y te empiezas a ver todo oscuro, todo negro. Y tu autoconfianza baja. Y ese es el momento de acordarte de tus logros, de cómo fuiste capaz de superar aquella adversidad, cómo fuiste capaz de superar la muerte de ese ser querido o la quiebra de la empresa o cualquier otro tema. Y finalmente, el quinto parámetro de la autoconfianza es algo que suena a ejército, pero que es fundamental, que es la autodisciplina. La autodisciplina. Y la autodisciplina tiene que tener 3 componentes. Primero, que sea voluntario, no que te lo haya dicho el médico que tienes que caminar 4.000 pasos. Segundo, que te cueste esfuerzo, no que sea un hábito ya automatizado. Y tercero, el más difícil, que lo hagas sistemáticamente. En la sistemática que tú te propongas hacer, me da lo mismo. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Y puede ser sobre alimentación, puede ser sobre ejercicio físico, puede ser ejercicio intelectual. Voy a leer un libro al mes. ¡Wow! Voy a ir a una ONG cada 15 días. Voy a ver a mi abuelita que tiene Alzheimer, a agarrarle la manita y estar 20 minutos con ella a la semana. ¡Wow! Cualquier cosa. Lo importante es la sistemática. Ta. Yo os invito a una de mis disciplinas. Una de mis autodisciplinas es escribir todos los meses. Y lo vengo haciendo desde hace más de 23, 24 años. Si os queréis meter en mi web, gasalla.com, ahí veis Learning Letter, que es la publicación mensual que saco todos los meses. Y cuando llega el momento de escribirlo, digo, wow, ¿y de qué escribo? ¿Y cómo tal? Y siempre tengo... ¡Wow! Digo, ¿estaré inspirado o no estaré inspirado? Es un esfuerzo. Pero después es un nivel de satisfacción alto cuando tú lo haces. José María, es que yo me propongo todos los años hacer tal cosa y para el mes de junio ya digo, para el año que viene. Digo, sí, eso me suena. Empieza por cosas más pequeñas. Pero es que nunca voy a ser libre. Ya lo sé, nadie va a ser libre, ninguno de nosotros va a ser totalmente libre. Yo lo único que te propongo es abrir una pequeña ventana de libertad. Ventana que liga con la autoestima, en el sentido de que te das esa prioridad, de que eso que te has señalado para ti es importante. ¿Y por qué le doy tanta importancia a la autodisciplina? Porque para mí es el camino básico del autoliderazgo. Y el autoliderazgo es el punto de partida para el liderazgo a los demás. Primero lidérate a ti misma, a ti mismo. Entonces esos 5 parámetros, la forma de trabajarlo, es en cada uno de ellos recorrer la línea de vida con ese coach que te has buscado, con ese compañero, con ese amigo o quien sea. Y verás cómo te vas saliendo y cómo vas viendo hasta qué punto puedes recuperar cuando se ha ido más abajo. Y quiero ir terminando para dejar un espacio después también para preguntas. Quiero ir terminando, aunque hubiese esperado ahora una reacción más positiva por vuestra parte, que hubieseis dicho no, tal cual. Voy a repetir para daros la oportunidad, quiero ir terminando. No.
Y empecé con la historia de cómo tropecé con la confianza en la universidad. Y me gustaría terminar con otra historia. Las historias normalmente las ligo a algún elemento de aprendizaje. En este caso va a ser la admiración. La admiración. Que levanten el brazo aquellos que admiran a alguien. Yo os voy a dar 3 tips sobre admiración. Primero, cuando admiras a alguien, no significa para nada que tú seas menos que ese alguien. Alguno dirá que es obvio eso que digo. Os diré que hay personas que piensan lo contrario. Si tú admiras a alguien, no significa para nada que tú seas menos que ese alguien. Segundo tip. Intentar pasar de la admiración en abstracto a la admiración en concreto. ¿Qué es eso? Pues en vez de decir, no, admiro mucho a mi papá, desarróllalo. Admiro mucho a mi papá por esto y por esto. Y a mi mamá por esto y por esto. ¿Y por qué es interesante hacer eso? Porque esos puntos son líneas posibles de desarrollo para ti. Porque si tú lo admiras será por algo que te puede interesar mejorar en esas líneas. Y tercer tip, ya que he hablado de papá y mamá, si alguno de vosotros admira a su papá y su mamá y tiene la fortuna de que todavía les vive alguno de ellos, por favor, decírselo más veces, una vez más. No, si se lo dije una vez por Navidades, no te joroba. Díselo, mamá, te quiero y te admiro mucho por esto y por esto. A veces somos muy roñosos, muy tacaños, muy poco generosos con nuestras palabras de reconocimiento a personas que tienes cerca, que quieres. Venga, hombre, no, José María, mejor obras son amores. No, y las palabras importan mucho, el lenguaje. Es tremendamente importante que lo escuche una vez más de tu boca. Yo eso lo llevo muy metido porque seguramente no se lo dije las veces que tenía que habérselo dicho a mi papá, a mi mamá, y ahora es demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, díselo. Te sentirás tú bien y ellos también. Yo admiré mucho a mi mamá por su ternura, por su sensibilidad, por su capacidad de crear orden, de crear la paz. Mi padre era más wow, tremendo. En mi padre admiré sobre todo la autodisciplina que tenía, que era brutal. Cayese quien cayese, si él se proponía algo, iba a ello. Y os cuento mínimamente la historia de mi papá. Nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, en una casita sin nada. Nunca tuvo agua corriente, había que ir a una fuente a por un caldero con agua. Su papá se murió analfabeto, se quedó con su mamá, que también se murió analfabeta, mi abuela, pero era muy lista aquella mujer, muy lista, y además vivió 103 años, yo espero superarla. Y aquella señora con su hijo dice, tengo que ahorrar para sacarle de aquí. Iba a la escuela 8 o 9 kilómetros por el monte, andando o corriendo, y volvía por allá. Hasta los 14 años que dice, se tiene que ir, ya no tiene escuela, pero no tenía dinero para ella, solamente para él, para meterlo en un barco y mandarle a México. Yo por eso tengo un cariño muy especial a todos los países de esta parte del Atlántico y vengo desde hace muchos años por todos, Iberoamérica.
Se vino a México a casa de un vecino que tenía una panadería, dice que trabaje en la panadería, pero que siga estudiando. Y ahí estuvo de los 14 años a los 23, 24, volvió a España sin dinero, no hizo fortuna, se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos que tenía textil, comestible, conoció a mi mamá, se casó con ella, tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Era una obsesión que fuésemos a la universidad. Los 4 hijos fuimos a la universidad, pero él no decía otra cosa, que él quería ir a la universidad. Pero no pudo, tuvo que sacar la familia adelante, hizo unas oposiciones de Hacienda y no pudo hasta que se jubiló. Lo jubilaron a los 70 años, entonces dice, ahora es el momento de ir a la universidad. Hizo las pruebas de acceso a la universidad y se fue a estudiar Derecho. ¿Alguien ha estudiado Derecho aquí? Y allí iba don Manuel todos los días a la primera fila, media hora, para agarrar buen sitio, tomar nota de sus maestros y después pasaba limpio una vez, otra vez, primer curso, segundo, tercero, cuarto, eran 5 años de Derecho. Va a terminar el quinto, le dan una cosa de corazón, le ponen un marcapasos, falla el marcapasos y tiene que terminar al año siguiente. Qué disgusto, el expediente manchado. Licenciado en Derecho a los 76 años. Dice, ahora voy a hacer el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares, a 35 kilómetros de Madrid. Le ponen al final una medalla, todo orgulloso de 77 años. ¿Ahora qué voy a estudiar? Ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué se fue a estudiar? Auditoría, contabilidad. La contabilidad le encantaba. Hace falta echarle narices que te guste la contabilidad. A mi padre le encantaba y se hizo auditor en 3 años. Y a los 80 años empezó a auditar empresas de amigos, fundaciones, sin cobrar, porque estaba jubilado. 80, 81, 82, 83, 83, 84. Y un día llegando a las 10 de la noche a casa de ellos, mi mamá sola. Digo, ¿dónde está el jefe? Le llamamos el jefe. No, el jefe se acaba de matricular en una academia que va de 7 de la tarde a 10:30 de la noche y dice que va a ir durante 4 años, a los 84 años. Y él, cuando decía una cosa... ¿Y qué va a estudiar a los 84 años? ¿Qué va a estudiar ahora? No, dice que va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Computadores e inglés. Porque decía que sin hablar inglés y sin manejar las maquinitas nada que hacer. Y ya al cabo de un año ya chapurreaba conmigo en inglés, metía los apuntes en los ordenadores asquerosos. 84, 85, 86, 87, 88 años. Como vio que yo había estudiado varias carreras, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. Y el tío era muy creyente. ¿Qué se fue a estudiar? Teología. Teología. Yo no sé qué habría en su cabeza y dice, voy a subir allí, voy a confundir al Espíritu Santo. No sé lo que habría en su cabeza. Pero para él estudiar era ir a clase todos los días. Primero de teología, saca 2 materias, no consigue terminar primero, 88 años. 89 años, se matricula de 2 de segundo, intenta terminar primero, tampoco lo consigue. 90 años, todavía me acuerdo que se matricula de una asignatura que era judaísmo, islamismo, cristianismo, tan útil en tiempos actuales para Gaza. Pero teníais que verle a los 90 años. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a México, que me voy a... Y inmediatamente, ¿y por qué no hablas de esto? Y una energía, una... Pero ahí sucedió lo que nadie puede evitar, y es que su compañera de viaje de 62, 63 años se nos fue a otro plano
Y él prácticamente dejó de tomar lo que tenía para el corazón, para el pulmón, y se dejó ir con ella. Pero yo soy un afortunado de la vida porque he tenido la suerte de tener cerca de mí a un joven de 90 años. Porque la juventud está fundamentalmente aquí en nuestra cabeza. Yo lo tengo difícil, acabo de cumplir 80 años yo. Pero claro, me quedan 10 para superarle, por lo menos. O sea, yo tengo que seguir, yo no me voy a parar. Pero tened en cuenta eso, y este es mi deseo para todos vosotros, volveros a agradecer el que estéis aquí y agradecer al rector y a todo vuestro equipo, a esta universidad maravillosa, y desearos que sigáis siendo siempre jóvenes de aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, si queréis abrimos como tú dispongas, ¿eh? Preguntas o aportaciones o lo que queráis, yo qué sé. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, excelente. Me llamó mucho la atención por qué no es posible que una persona pase de una forma de ser a otra y eso lo ve como algo malo. ¿No puede ser eso la evolución del individuo? Sí, evolucionamos en muchas cosas, pero tú habrás tenido momentos de cracks en donde has salido de ese crack y te has sentido distinto y piensas de forma diferente en algunas cosas. Yo creo que cambiamos en muchas cosas, cambiamos en conocimiento, cambiamos en relaciones, cambiamos en forma de ver el mundo, pero los valores y los principios en los que está sedimentada tu personalidad básica, yo veo que no es lo que se cambia de cualquier manera. Tú mírate a ti e intenta identificar esos valores. Y verás como hay una coincidencia de un 80%. Y no hablo de religión, no hablo de creencias. Creencias nos han metido muchas creencias que hemos tenido que cambiar. Por ejemplo, yo no sé si aquí existía la creencia, pero en España yo creo que hay gente que todavía sigue con esa creencia. Que, por ejemplo, el zumo de naranja hay que bebérselo pronto después de exprimirlo porque pierde las vitaminas. Bueno, pues eso es mentira. Pero o sea, ha sido una creencia que yo he tenido durante 50 años o 60, yo qué sé. Es decir, nos han metido cantidad de cosas en la cabeza que nos hemos ido dando cuenta que no eran verdad. Pero otra cosa son en lo que aposentas tu moralidad, tu ética en el relacionamiento, tus valores, tus principios. Yo creo que eso, el ir de aquí allá, caray, no sé. Pero es mi pensar, ¿eh? Yo no quiero para nada, por favor, dogmatizar nada. Yo os lanzo desde mi experiencia, mi conocimiento y lo que podáis agarrar que os interesa, fenomenal, lo otro fuera. Pero eso es lo que yo creo. Fue extraordinaria la disertación suya porque lo hace de una forma muy sencilla y llega, cala. Muchas gracias. Pero me puso a reflexionar sobre un tema en el que yo creo. Cuando uno dirige empresas, uno muchas veces se atornilla al cargo y corre un riesgo, dice yo soy tal cosa. Sí.
y no se da cuenta que lo importante es que uno sienta que yo estoy de tal cosa. Porque al yo estar de tal cosa, yo me puedo separar un poquito y ser autocrítico en relación con lo que estoy haciendo y generar mayor confianza. Si no, puedo terminar metiendo la pata, como pasa muchísimas veces. Totalmente. Yo soy mi puesto. Así pasa de personas que pierden el puesto y se pierden en la vida. Porque era el puesto. Y además pasa una cosa. Yo suelo decir que no somos, vamos siendo. Somos seres inconclusos que nos vamos componiendo a lo largo de nuestra vida. Todavía no somos, vamos siendo. Esa learning letter, esa publicación mensual que os decía, siempre termino todos los meses. Acuérdate de ir siendo feliz. No digo acuérdate de ser feliz. Digo, ir siendo. En el principio fue el verbo. El verbo es la vida. Y por ahí tenemos que ir. El puesto es una materialidad de la cual pues has estado disfrutando, pero no eres tú. Por eso a mí me molesta mucho incluso la denominación esa de recursos humanos. No somos recursos, somos personas, somos mucho más. Somos mucho más. Háblame de los recursos de los humanos si quieres, pero no somos recurso humano. Lo que pasa es que tradicionalmente el recurso es igual que otro recurso. Es mejor gestionar 40.000 recursos que no 40.000 personas que cada una es diferente. Claro que lleva complejidad. Pero la gente joven de las nuevas generaciones cada vez te va a pedir más singularidad, más tratamiento diferencial para él o para ella. Y en efecto, no es la misma situación un chaval graduado de 20 años que vive con mamá y con papá que uno de 32 que se ha independizado y que tiene 2 niños pequeños. Su problemática es muy diferente y la empresa tendrá que irlo teniendo en cuenta. José María, pero será tremendo, pero es que te vas a quedar sin la gente buena. Te vas a quedar sin la gente que puede elegir, porque te lo van a exigir. Oye, que yo tengo esta circunstancia y quiero trabajar 2 días desde casa. No me jodas, pues amigo mío. Y está pasando, en Estados Unidos ha habido una desbandada tremenda, como sabéis, en España está pasando, hay empresas que están teniendo verdaderos problemas de hacer que todos vuelvan a la oficina. Hay gente que dice, no, yo un par de días en casita, me viene muy bien para los niños, me viene muy bien para esto, para lo otro, déjate. Están cambiando, han cambiado. O sea, la pandemia parece una tontería, pero ha transformado la forma de ver el mundo del trabajo. Lo queramos ver o no lo queramos ver, allá tú, pero que sepas las consecuencias. Por lo menos ese es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos compartió, ¿no? Pero, a ver, cuando uno quiere en muchas ocasiones generar esa confianza o generar una gerencia basada en confianza o abrir ese espacio para trabajar de esa manera, a veces uno se consigue con barreras como la lucha de clases, que son conceptos que están sobre todo en esta ¿La lucha de qué? de clases. De clases. En mi experiencia a mí me tocó en alguna oportunidad hablar con los abogados que nos estaban asistiendo en un tema laboral y yo le decía, pero vamos a mantener nuestra posición porque es la posición de lo que podemos hacer, esa es la manera de generar confianza. Y me dice, Luis, pero lo que pasa es que tú estás lidiando con algo más profundo que eso, estás lidiando con una cultura, con una lucha de clases muy establecida en esa zona del país y muy difícil de allanar y que la confianza va a ser algo que te va a costar, que va a ser multifactorial, no va a estar todo dentro de tu área de influencia, vas a tener algunos lugares donde no vas a poder tocar, ¿no?
Sí, me parece muy interesante. Pero amplíalo, no hace falta ni siquiera que sea lucha de clases, sino de gente que piensa de la forma que piensa. Yo aquí recurro a un modelo que a mí hace muchos años, en el año 70 del siglo pasado, me encontré en Londres a un señor que se llamaba Paul Hersey. ¿Alguien ha oído hablar de Paul Hersey? Seguramente no. Y Paul Hersey fue uno de los creadores de un modelo de liderazgo que se llama liderazgo situacional. Y rompieron con ese modelo, porque en aquel momento se decía, vamos a ver, ¿qué estilo de dirección es el mejor? Participativo, democrático, delegativo, autocrático, laissez-faire, no sé qué. Y te decían una serie de tipos de liderazgo. Y llegó Hersey y ¿quién era el otro? Blanchard y Ken Blanchard. Y dijeron, no, depende. ¿Cuál es el mejor estilo? Depende. Digo, coño, esos parecen gallegos. Ya sabes que un gallego, si te lo encuentras en medio de una escalera, nunca sabes si sube o si baja. Parecen gallegos, depende. Y luego, dice, sí, no hay un único estilo el mejor. Es el estilo que corresponda a la madurez de ese individuo. Y ese individuo, por clase o por esto o por lo que sea, puede tener una actitud negativa de tal manera que tiene baja madurez psicológica, que llamaban ellos. Definían madurez técnica y madurez psicológica, el saber y la actitud y el querer. A ese señor tendrás que estarle con un estilo wow, autocrático, de control, estar cerca, estar tal. A otro que tenga más madurez, ahí vas abriendo confianza. En definitiva, es lo que hemos hecho. A ver, que levanten el brazo los que tienen algún hijo o hija. Reconocido o no, no importa, cualquier hijo. Pues es lo que hemos ido haciendo con los hijos. Si la familia es un laboratorio de aprendizaje maravilloso para el liderazgo. Y si has tenido 2 hijos, ¿quién ha tenido 2 hijos o más? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, voy a meterme contigo. ¿Cómo te llamas? 5, así me gusta. ¿Cómo te llamas? Faén. Qué bonito nombre, Faén. Faén, ¿me permites 2 preguntas? A la primera de las cuales te permito que contestes cualquier cosa, que yo me voy a quedar tranquilo. Pero a la segunda, como contestes algo que no me guste, voy a decir, menuda mierdecilla de padre. ¿Te arriesgas a esto? Sí. Un aplauso por el coraje que tiene, me cago en él. Fine. Primera pregunta, ya sabes que aquí tienes poco riesgo. ¿Y tú has querido, quieres a tus 5 hijos por igual? Sí, pero los he querido en diferentes tiempos. Sí, claro. A la mayor la he querido más años. Más años, sí, no te jode. Va de listo ahora, ¿eh? Es gallego. La segunda pregunta. ¿Y has tratado a tus 5 hijos de la misma forma? No. Exactamente. Un aplauso, por favor. Ese es el liderazgo situacional. Hay un niño que tienes que presionarle para que coma, el otro come solito, tal. Hay uno que Y vamos aprendiendo que no es que tengamos que tener un estilo de liderazgo, es que tenemos que tener un portafolio de estilos y sacar cada uno en la situación correspondiente. Y por supuesto,
hay gente con la que no se puede tratar. Yo ahora he venido de una empresa que estoy asesorando en el norte de España, que es de plásticos muy importantes, de las más importantes de Europa. Y bueno, y el comité de dirección he trabajado con ellos y cuando les pregunté, ¿y cómo son estos del sindicato tal cual? La definición, energúmenos. Yo, joder, energúmenos, coño. Primero vamos a intentar quitar la denominación energúmenos, porque si queréis que yo os ayude a recuperar la confianza, quítalo de energúmenos. Pero claro, me empiezan a describir a esos individuos y dices, ¿cómo voy a crear confianza con esos? O sea, que estoy de acuerdo contigo, pero no por la clase, por cualquier... Hay locos, ¿eh? Y también hay locos que han llegado a presidentes, psicópatas, ¿eh? Incluso presidentes de gobierno, incluso. Y no hace falta mirar. Claro, con esos, ¿qué vas a hacer? Con esos, todo lo que he dicho, pues seguramente no vale para nada. Claro, por supuesto. Tú no puedes luchar contra elementos que no están en tus manos el controlar, ¿no? Por allá. Venga, una última pregunta parece ser, por allá. Sí, buenas noches. Aquí. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Mientras explicaba las 7C y después las As, todo hacía sentido, todo resonaba, todo era como, sí, es lógico. Por lo menos lo veía así, ¿no? Pero a la vez pensaba que hay una crisis de confianza, como decía al principio. Y pensando en el entorno venezolano, la situación que hemos vivido los últimos años, hay miedo en el ambiente y se ha promovido y existe la mentira. ¿Ok? Eso no me lo invento yo, te lo debes saber, la antropología de la acción directiva de Leonardo Polo habla de esos temas, ¿no? Esa es una realidad que confrontamos saliendo aquí inmediatamente. La pregunta que yo hago es, desde su punto de vista, ¿qué motiva esta crisis? ¿Qué crea la crisis? Porque si bien es cierto en la familia uno aprende a liderar y uno aprende los valores, sabemos que hay una crisis en la familia, también lo sabemos. Pero, ¿qué es la causa raíz? O sea, ¿por qué llegamos a una situación donde la confianza, que es lo lógico, lo natural, está en déficit y es algo extraordinario? Esta 7C. ¿Qué lo ancla usted? O sea, ¿qué nos permitiría, qué sirve de para nosotros, digamos, avanzar y hacer que sea moda la confianza, que sea lo más común? No sé si me explico en la pregunta, que esa es la reflexión. Bueno, yo te digo, vamos a ver, es que es varias preguntas, ¿no? Pero si salimos de Venezuela y vemos otros países, véase Argentina, por ejemplo, o véase incluso España, se puede ver. Yo se lo decía en esta empresa de plásticos, digo, estos son energúmenos, están reaccionando de esta forma con una huelga salvaje, con tal y que cual. Pero, por favor, en vez de centrarnos en esto es una barbaridad, esto es terrible, reflexionemos, porque ahí puede venir nuestro aprendizaje, ¿qué es lo que hemos hecho mal nosotros? El ser humano funciona mucho con acción-reacción, acción-reacción. Y a veces ves cómo se va de un extremo al otro extremo. Entonces yo siempre digo, estudiemos un poquito la historia es muy interesante, hoy en día se desprecia, pero la historia nos da lecciones que nos podría venir bien para el hoy y el mañana. Pero tú me dices además, y eso como que me preguntabas por dónde nacen las cosas, a veces nacen de esa acción-reacción, a veces, no digo que aquí haya sucedido eso.
Pero me dices, ¿y cómo confiar? ¿Y cómo conseguir confianza en una situación como la nuestra, de crisis, en donde no puedes confiar en instituciones y no puedes confiar y la mentira se establece como moneda de cambio fácil y ligera? Yo diría, búscate apoyos. Lo digo a nivel empresarial y a nivel personal. Búscate gente que esté alineada con tu forma de pensar. A veces competimos demasiado entre nosotros. Yo cuando trabajaba con la banca, le decía a los de un banco, oye, reúnete con los del otro banco y tener una comida al mes con ellos, a los directores de sucursales, por ejemplo. José María, pero es que son competidores. Sí, a lo mejor no te dan toda la información, pero a lo mejor te dicen que ese moroso ya ha pasado por su banco y tú no lo vas a agarrar, ese moroso. Esto es lo que se llama competition. Competition significa competir y colaborar. Si nos extremamos, eso es el paradigma de la exclusión. Podemos conjuntar energías, fuerzas, pero para eso tenemos que conversar más. Yo la conversación veo que es una herramienta de relacionamiento muy importante. Se está perdiendo la costumbre de la conversación. Hoy en día se whatsappea. Y tenemos que volver a conversación. Y podría hacerse tertulias a nivel empresarial y decir, bueno, ¿y cómo vas tú? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo has salido? Eso yo en este momento es lo que veo, porque no veo milagros. Los milagros es que yo no soy muy religioso, lo reconozco, perdóname. Pero no creo en milagros, o sea, es que... Entonces tenemos lo que tenemos. Muchísimas gracias.